Muy buenas a todos y bienvenidos. Les habla Erika Podest. Hasta ahora, esta serie en línea ha cubierto una introducción al radar de apertura sintética en el seminario número 1, procesamiento y análisis de imágenes SAR en el seminario número 2 y hoy se llevará a cabo el seminario número 3, el cual les dará una introducción al radar polarimétrico. La oradora invitada de hoy es la doctora Nayara Pinto, quien es la coordinadora de ciencia de UAV SAR, el cual es un sensor aéreo de radar de la NASA. Ella trabaja en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. La presentación de la doctora Pinto ha sido traducida al español y yo la estaré presentando. Sin embargo, ella nos estará acompañando durante este seminario y estará disponible al final para contestar sus preguntas. Ella intentará responder en español, pero de no ser posible estaremos traduciendo su respuesta al español. Antes de comenzar, la doctora Pinto quisiera agradecer a los siguientes investigadores, tanto de la NASA como del Alaska Satellite Facility, quienes a través de los años ayudaron a producir el material en esta presentación. Comencemos con objetivos de aprendizaje. Vimos en la sesión 1 y 2 que la señal de radar puede interactuar con la superficie terrestre. Básicamente, el radar ilumina la superficie terrestre y registra la energía que retorna, también llamada retrodispersión. La señal recibida contiene información de objetos en la superficie que dispersan la señal. Más información sobre la superficie es obtenida con diferentes polarizaciones. La estructura de la presentación comienza con una discusión sobre por qué utilizar polarimetría. Sé que muchos de los participantes vienen del mundo óptico. Después seguiré con una breve introducción sobre polarización, mecanismos de dispersión, datos y software, y finalmente hablaremos de dos instrumentos. Uno es Sentinel-1, el cual es un satélite, y el otro es UAV SAR, el cual es un radar en una plataforma aérea. Sentinel-1 tiene dos polarizaciones y UAV SAR tiene 4. Al final veremos los resultados de la clasificación. Entonces, comenzamos respondiendo la pregunta ¿por qué la polarimetría? Esta es un área que el grupo UAV SAR estaba estudiando el año pasado. Es en Gabón, la ciudad de Libreville y sus zonas aledañas. En esta imagen podemos ver diferentes tipos de cobertura terrestre, como bosques, bancos de lodo, agua abierta y también diferentes tipos de vegetación, tal como manglares, que son densos o manglares más altos, o bosques secos. También hay áreas urbanas, como la ciudad de Libreville, y suelos expuestos, como por ejemplo la pista del aeropuerto. La pregunta aquí es cómo podemos utilizar SAR para complementar datos ópticos e identificar tipos de cobertura terrestre que no pueden ser identificados nada más con datos ópticos. Esta es una imagen de radar de UAV SAR, de la misma área en Gabón. UAV SAR opera en banda L y, como ya mencioné anteriormente, tiene 4 diferentes combinaciones de polarizaciones. Esta área fue sobrevolada con UAV SAR en marzo del 2016. Pueden apreciar diferentes tipos de cobertura terrestre en esta imagen. Esta es una imagen en color falso, lo que significa que los colores que ven son representativos de las diferentes polarizaciones. Así que en el canal rojo tenemos HH, o sea que la señal fue transmitida en la orientación horizontal y recibida en la orientación horizontal. En el canal verde tenemos HB y en el canal azul BB. Durante esta presentación espero desarrollen una intuición general sobre la información que estas diferentes bandas proveen sobre la cobertura terrestre. Y ahora explicaré polarización. El radar produce ondas electromagnéticas y la dirección del campo eléctrico de la onda se encuentra en el plano perpendicular a la dirección de propagación y define la polarización de la onda. En nuestro caso hablaremos de dos polarizaciones, la vertical y la horizontal. Los instrumentos de dos polarizaciones o dual pole transmiten en H o B
lo cual significa horizontal o vertical, y reciben H y V simultáneamente. Los instrumentos de 4 polarizaciones o quad pole pueden transmitir en H o V alternando pulsos y reciben H y V al mismo tiempo. La tabla a la derecha contiene un resumen de instrumentos de 2 y 4 polarizaciones. El radar de 2 polarizaciones que cubriremos hoy será Sentinel-1 y los datos corresponden a la columna de la derecha, donde el instrumento transmite en V y recibe en H y V. El otro instrumento es UAVSAR y tiene 4 polarizaciones, así que transmite en H y en V y recibe en H y en V, y por ello tiene todas las 4 combinaciones de polarizaciones. Finalmente, la intensidad de la señal recibida en diferentes polarizaciones depende de la interacción de la onda con objetos en la superficie. Así que al tener diferentes polarizaciones, ayuda a discriminar diferentes tipos de cobertura terrestre. Aquí tenemos un ejemplo de la literatura. Los autores estaban estudiando diferentes tipos de cobertura terrestre en Canadá, utilizando datos de RadarSat, el cual es un satélite con un radar que opera en banda C. Radar polarimétrico permite hacer estudios utilizando múltiples retornos polarimétricos para inferir información sobre la superficie. Y hay muchas aplicaciones para el mapeo de cobertura terrestre con polarimetría. Algunos de estos estudios incluyen aquellos enfocados en la criósfera, en la vegetación o en la hidrología. Si hacen una búsqueda en la literatura, encontrarán 2 tipos principales de estudios. Unos están enfocados en construir modelos teoréticos matemáticos, también llamados forward models en inglés. Y estos simulan la dispersión de la señal sobre diferentes tipos de superficie. Hay otros tipos de estudios que son empíricos y estos demuestran por medio de observaciones cómo se caracteriza la señal sobre diferentes tipos de cobertura terrestre y cuáles son las firmas polarimétricas. Ya que hay mucho material publicado al respecto, queremos entender cómo navegar la literatura para extraer la información adecuada para estudios específicos. Para hacer eso deben de entender los conceptos básicos de mecanismos de dispersión. Las características de las imágenes polarimétricas se deben a diferentes mecanismos de dispersión, lo cual significa que la intensidad de la señal recibida depende de su interacción con objetos en la superficie. Aquí en la derecha ilustramos 3 tipos importantes de mecanismos de dispersión. Tenemos dispersión por superficie, la cual puede ocurrir cuando hay suelos expuestos. Tenemos dispersión por volumen, la cual comúnmente ocurre cuando hay vegetación. Y finalmente tenemos dispersión por doble rebote, la cual ocurre cuando hay 2 superficies perpendiculares y usualmente la vemos en áreas urbanas donde hay superficies planas como calles y edificios al costado. Lo primero que debemos de entender es cómo codificar esta información matemáticamente, la cual es representada por una matriz de dispersión. En el caso de 4 polarizaciones, como por ejemplo HH, HV, BB y BH, la información puede ser codificada en una matriz de coherencia de 3×3, también referida como una matriz T3. En esta filmina pueden ver los detalles matemáticos de esta matriz. Ahora, ustedes no tendrán que calcular esta matriz, pero este es el punto de partida para cualquier análisis. Y si trabajan con software polarimétrico, le pedirá especificar en qué matriz desea guardar sus datos. Por ello es útil entender la matriz. Ahora, ¿qué me gustaría que se lleven de esto? Primeramente, noten que hay números complejos aquí. La estrella denota conjugaciones complejas y esto significa que la matriz contiene información sobre la intensidad y la fase de la señal recibida. La otra parte relevante es que estamos calculando promedios, lo cual significa que para cada píxel estamos utilizando una ventana para calcular esos valores. Así que los 9 elementos en la matriz T son calculados para cada píxel en la imagen, utilizando una ventana móvil y determinando el promedio. El primer paso al trabajar con imágenes polarimétricas es en especificar
el tamaño de esta ventana, y ese tamaño entonces define la cantidad de píxeles utilizados para calcular el promedio en la construcción de la matriz de dispersión. Una vez se tiene toda la información en la matriz, el siguiente paso es ver cómo se puede reducir esta información a un número limitado de descriptores para entender los mecanismos de dispersión en la superficie terrestre. Lo que haré ahora es enseñarles un ejemplo de cómo pueden hacer esto, lo cual se llama descomposición. Hay muchas diferentes descomposiciones que pueden hacer y esta es una de las más comunes en la literatura y por eso la escogí. La descomposición H-alfa está basada en el valor propio y vector propio de la descomposición de la matriz T3. Así que comenzamos con nuestra matriz de coherencia y aplicamos álgebra para llegar a la parte resaltada en amarillo. Las lambdas son valores propios y U3 son vectores propios. La parte importante de esto es que al calcular estos valores pueden determinar cuáles son los mecanismos de dispersión. Los valores propios son utilizados para calcular entropía, conocida como H, la cual es una función del ruido debido a la despolarización. Esencialmente es el mismo tipo de entropía utilizado en estudios de diversidad en biología y termodinámica. Es una medida que nos indica la probabilidad de encontrar diferentes estados de dispersión en los píxeles. Así que, por ejemplo, baja entropía, digamos cerca de 0, indica que hay una alta probabilidad de que el mecanismo de dispersión dominante del píxel sea 1 nada más. Mientras que entropía alta, cerca de 1, significa que todos los mecanismos de dispersión tienen la misma probabilidad de ser encontrados en el píxel. Entropía es una unidad sin dimensión y su rango es de 0 a 1. Aquí a la derecha les demuestro un ejemplo de un lugar en Costa Rica. La imagen superior es una imagen óptica de Google Earth, donde pueden ver que hay manglares y plantaciones en el medio, la cual se aprecia como una franja verde oscura. Estos dos tipos de cobertura terrestre aparecen verdes y no se puede apreciar una gran diferencia en reflectancia entre las dos áreas. Pero, cuando vemos los resultados de entropía en la imagen derecha inferior, podemos ver que los manglares tienen valores de entropía más altos. También hay más ruido en los manglares y esto es debido a la forma del dosel de la vegetación. Las plantaciones tienen un dosel más regular y por ello valores más bajos de entropía. Las áreas azules en la imagen son aquellas donde la entropía es aún más baja, cerca de 0.1, ya que los suelos están expuestos. Ok, hablamos sobre H y ahora hablaremos sobre alfa, la cual tiene su base en la misma descomposición. Es simplemente otro resultado de la misma decomposición. Alfa está resaltado en amarillo y es parte del resultado del vector propio. Es importante que sepan que alfa es un ángulo y representa el componente dominante de dispersión de cada píxel. La fórmula a la derecha indica cómo se calcula alfa. Tiene un rango de 0 a 90 grados. Finalmente, la imagen en la derecha superior ilustra lo que alfa representa. Cuando alfa tiene un ángulo cerca de 0, significa que el mecanismo de dispersión es de una superficie. Al acercarse a un ángulo de 45 grados, la dispersión es por volumen. Algunas veces se refiere al mecanismo de dispersión por volumen como dipolo, porque un volumen o el dosel de la vegetación son modelados matemáticamente como dipolos, los cuales son cilindros, así que el dosel es modelado como un conjunto de cilindros en diferentes orientaciones. Al llegar a un ángulo de 90 grados, el componente dominante de dispersión es de un diedro o doble rebote, lo cual verían en áreas urbanas donde hay edificios. Utilizando la información de entropía y alfa se puede generar una clasificación no supervisada. La idea es tener diferentes regiones que tienen valores de entropía y alfa y que tienen diferentes mecanismos de dispersión. Así que es un sistema que contiene dos parámetros para clasificar diferentes mecanismos de dispersión. Tenemos 9 zonas, como pueden apreciar en la figura,
comenzando con Z1 o la zona 1 en la derecha superior y finalizando con Z9 en la izquierda inferior. Z3 o la zona 3 no es factible ya que no hay muchos valores dentro de esta área, así que no nos enfocaremos en ella, sino en las zonas 1 y 2 y 4 al 9, las cuales están dentro de la zona factible. Cuando hacen esta clasificación, los resultados no necesariamente deben de marcar el final de la investigación, ya que pueden ser combinados con otros datos. Es más, los resultados son un buen punto de partida para entender los mecanismos de dispersión de la superficie terrestre. El último punto en el listado derecho es un ejemplo de una publicación reciente donde los autores utilizaron imágenes de RadarSat. En esta figura tenemos entropía, la cual está en el eje X y contiene tres regiones: entropía baja, media y alta. Y si nos enfocamos en alfa, en el eje Y, contiene también tres regiones: dispersión por superficie, dispersión por volumen y dispersión múltiple o doble rebote. Así que enseñaré un ejemplo con datos reales. Lo primero que haremos es ver los datos de Sentinel-1. A pesar de que los datos de este satélite nada más contienen dos polarizaciones, se pueden hacer cocientes de bandas y comparar la intensidad de la señal recibida en VH y VB, por ejemplo. Ya que Sentinel-1 tiene una cobertura casi global y una muy buena resolución temporal, creo que es un buen lugar donde comenzar. El primer paso es descargar una imagen de Sentinel-1 del Alaska Satellite Facility. Bajé una imagen que cubre el área de Libreville, en Gabón. Esta es la misma área que les enseñé al principio de esta presentación. El satélite es operado por la Agencia Espacial Europea, o ESA, y contiene un sensor de radar que opera en la banda C, así que la longitud de onda es de alrededor de 5 centímetros. Tiene dos polarizaciones, en este caso VB y VH, y el producto que estamos utilizando es GRD con una resolución de 10 metros. En este caso les estaré enseñando cómo descargar una imagen, pero al final de los resultados les enseñaré cómo combinar información de dos fechas diferentes. En este caso la aplicación de un filtro temporal ayuda a reducir el ruido, así que le enseñaré con dos fechas, pero pueden hacerlo con más de dos fechas si desean. No entraré en detalles sobre el procesamiento de las imágenes Sentinel-1, ya que ese fue el enfoque de la sesión 2. Simplemente resumiré la secuencia básica. Comenzamos con un archivo zip, seleccionamos una subárea y después calibramos, aplicamos un filtro speckle y finalmente geocodificamos los resultados. Los resultados que les enseñaré los guardé en formato GeoTIFF porque esa es mi preferencia personal, pero siempre y cuando puedan importar las imágenes a QGIS estarán bien. Al final tendrán dos archivos, uno VB y otro VH, para importar a QGIS. En este ejemplo utilicé el software Sentinel de Toolbox o Snap para hacer el análisis, igual como lo hicieron para la sesión 2. El procesamiento de las imágenes UAVSAR requiere de mayor esfuerzo, pero también se obtienen resultados más interesantes, porque las imágenes tienen 4 polarizaciones. Ya que UAVSAR es nuevo para ustedes, les proporcionaré más detalles al respecto. UAVSAR es un radar de apertura sintética montado en una plataforma deshabitada o no tripulada. Es un instrumento que vuela en un avión y está montado en la parte de abajo del avión. Opera en la banda L, así que la longitud de onda es de alrededor de 24 centímetros, algo más larga que la de Sentinel-1. Tiene 4 polarizaciones y estamos utilizando el producto GRD o Ground Range Detected. Esto significa que está geocodificado en una proyección WGS y la resolución es de alrededor de 6 metros.
Si van a la página de UAVSAR, pueden bajar los datos. Si va a la página de búsqueda de datos de UAVSAR y selecciona la imagen especificada aquí, esto es lo que verán, básicamente un listado de productos. Lo que nos interesa son los productos ortorrectificados. No queremos los productos en proyección inclinada o slant range, ya que esos están en coordenadas de radar y es muy difícil sobreponer los resultados con otros resultados. Así que lo que queremos son las imágenes, las 6 imágenes ortorrectificadas. El archivo KMC ayuda a visualizar las imágenes rápidamente en Google Earth. También queremos el archivo metadata o annotation file. El software que utilizamos para hacer una descomposición polarimétrica de UAVSAR es Pulsar Pro. Este software fue desarrollado por el Instituto de Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad de Rennes en Francia, y ellos están encargados de dar el apoyo necesario. Está disponible para Windows y Linux y lo pueden compilar en Macintosh utilizando el archivo de origen de Linux. Funciona con un GUI o con línea de comando. Les enseñaré cómo utilizar las líneas de comando ya que yo trabajo con una Macintosh. Pero les estoy proporcionando un link de un ejemplo de otro tipo de descomposición utilizando el GUI. Recomiendo que lo prueben para comparar y si están más cómodos con GUI, los pasos a seguir son iguales que con línea de comando. Cuando entran a Pulsar Pro, el interfaz GUI, la primera ventana se ve así. Para acceder a la interfaz de línea de comando, deberán de abrir la terminal e ir al directorio Soft, el cual contiene todo el software y rutinas, y los directorios que ven en el listado derecho. Los más relevantes y los que uso con más frecuencia son Data Import o importación de datos, el cual abre los archivos UAVSAR. BMP Process nos ayuda a hacer Quick Looks. Y Data Process Single, el cual contiene todas las rutinas de descomposición y clasificación. Si quieren saber más detalles sobre alguna rutina, simplemente escriban el nombre de la rutina en la terminal para ver su uso. Por ejemplo, si voy al directorio especificado aquí arriba, soft data process y single SNGL y escriben Wishart H alpha classifier.exe, Pulsar Pro se quejará, ya que no hay argumentos en esta función, pero les dará su uso. Y esto lo vemos aquí en la ventana a la mano derecha. Aquí vemos los parámetros y hay parámetros que son comunes en todas las funciones. Por ejemplo, el directorio de entrada, el de salida, ajuste o offset de la columna y fila. Esto lo utilizamos cuando seleccionamos una subárea de la imagen. No lo haremos hoy, pero puede ser muy útil. También se pueden especificar otros archivos de entrada y parámetros opcionales abajo. Como ya lo expliqué, el primer paso es importar la imagen y hacer una matriz de coherencia. No lo tenemos que hacer a mano, ya que Pulsar Pro lo hace por nosotros. Todo lo que tienen que hacer es llamar la función de arriba en la primera línea, UAVSAR-convert-mlc.exe. Deben de especificar el archivo de anotación o annotation file, el cual está en la segunda línea resaltado en un cajón amarillo. También deben de especificar los nombres de todos los archivos GRD o Input File, IF. Recuerden que habían 6 y aquí están todos especificados. El archivo de salida o Output Directory OD lo he llamado T3, pero le pueden dar el nombre que prefieren. El formato del directorio de salida o Output Directory Format o ODF es T3, ya que hay muchos diferentes tipos de matrices de dispersión, pero hoy nos estamos enfocando en T3. El número de columnas y líneas o Input Number of Columns
INC y Input Number of Rows, INR, lo pueden encontrar en el archivo de anotación. Este es el tamaño de su archivo raster. El ajuste en la línea o columna, o Offset Row, OFR, y Offset Column, OFC, ambos son 0, ya que no seleccionamos una subárea de la imagen. El número final de líneas y columnas, o FNR y FNC, es igual al anterior. La línea final especifica el número de looks en líneas y columnas, o NLR y NLC. Al final tendremos una matriz T3, pero pueden hacer cualquier descomposición que deseen. Estaremos haciendo la descomposición H-alfa, y aquí he especificado cómo la llaman desde la línea de comando. Es H-alpha-decomposition.exe. El directorio de entrada ID es T3, el cual, si se acuerdan, era mi directorio de salida en el paso anterior. Mi directorio de salida, o OD, Output Directory, lo estoy llamando Decomposition. El formato es nuevamente T3. Recuerdan que hablé de utilizar una ventana móvil para calcular los valores dentro de la matriz T3. En la segunda línea especificamos esos parámetros. NWR es el tamaño de la ventana en líneas y NWC es el tamaño de la ventana en columnas. He especificado 7×7, pero pueden especificar un número más alto como 9×9 o 10×10 y analizar los resultados. El número final de líneas y columnas, FNR y FNC, depende del número de looks que especificamos en el paso anterior, el cual fue 2×2. Así que FNR y FNC es la mitad del tamaño original de la imagen. La tercera línea son marcadores o flags indicando los resultados que deseo. Flag 2, 3 y 4 son entropía, alfa y lambda. Si prefieren, pueden activar todos los marcadores, cambiando el valor de 0 a 1 y decidir cuáles de los resultados prefiere. Una vez que tienen los resultados, entonces llaman al clasificador. Y lo que hace este es que toma los resultados de la descomposición y define las zonas. Así que cada píxel es asignado a una zona entre 1 y 9. Al llamar al clasificador, deben de especificar un directorio de entrada donde van todos los resultados de esta función. O sea, entropía, alfa y lambda. También deben de especificar un directorio de salida, OD, el cual he llamado classification. El ajuste de las líneas o columnas es 0. El número de líneas y columnas es igual al que especificamos arriba, no ha cambiado. Las siguientes opciones son los diferentes tipos de clasificaciones que pueden hacer. Yo he seleccionado una clasificación H-alfa o HAL, así que la cambié a 1. Pulsar Pro tiene tablas de colores y estoy asignando una de ellas. Los resultados estarán en un archivo binario y de ahí pueden cambiarle los colores. Como último paso, necesitan abrir el archivo, el cual está en formato binario, en QGIS. Para hacer eso, hay un paso más. Tienen que crear una cabecera ENVI, la cual indica a QGIS el tamaño de la imagen, el número de líneas y columnas, su ubicación, el tamaño de los píxeles y el tipo de formato. Aquí vemos el formato de una cabecera ENVI y no tienen que tener el software de ENVI, ya que QGIS y ArcGIS importan imágenes con este tipo de cabeceras. Lo que necesitan cambiar en este archivo es el número de líneas y columnas, y esa información la pueden encontrar en el archivo config.txt, producido por Pulsar Pro. Es un pequeño archivo de texto. También son los mismos números que especificamos en el paso anterior, pero si lo quieren confirmar, simplemente abran ese archivo, config.txt, producido en la última rutina. Del archivo de anotación de UAVSAR, seleccionen las coordenadas del píxel superior izquierdo
y con esa información QGIS sabrá la ubicación de la imagen. También deben de especificar el tamaño del píxel. El tamaño inicial era de 0.0000556, pero como hicimos dos looks, entonces multiplicamos ese tamaño original por 2. Finalmente especificamos el tipo de data como 4, porque es flotante, floating point. Una vez completado el archivo, entonces pueden importar los resultados a QGIS. Aclaro que esta parte de modificar la cabecera ENVI manualmente es necesaria, aun si utilizan el interfaz GUI de Pulsar Pro. En este siguiente paso estaremos importando los resultados a QGIS para visualizarlos y tener una intuición de los resultados. Primero les quiero enseñar lo que podemos ver con datos de Sentinel-1. En este caso no estamos haciendo ningún tipo de descomposición, a pesar de que es posible hacer descomposiciones con imágenes de dos polarizaciones. Pero los resultados no son tan útiles y por ello no es tan común ver ese tipo de investigaciones en la literatura. Pero lo que Sentinel-1 les puede ofrecer es una cobertura densa. Lo que hice aquí fue tomar dos fechas diferentes y para el canal VH calculé el promedio entre dos fechas y eso es lo que he especificado en la columna izquierda de la tabla, marzo 20 y marzo 8. El promedio VH de estas dos fechas lo coloqué en el canal verde. Para BB coloqué la imagen de marzo 20 en el canal rojo y en el canal azul coloqué BB de marzo 8. La pregunta aquí es si pueden ver diferentes mecanismos de dispersión en esta imagen. Acuérdense que es una imagen en banda C. Así que comenzamos en la columna izquierda con agua abierta. Los valores que ven en la tabla debajo de esta cabecera son valores promedios de áreas donde hay agua abierta. Vemos que los valores son muy bajos y esas áreas aparecen oscuras. El mecanismo de dispersión aquí es especular o por espejo, ya que muy poca de la energía transmitida es recibida de vuelta por el sensor. La otra área de interés es el aeropuerto, el cual he indicado con un rectángulo amarillo. Los valores del aeropuerto son bajos, pero no tan bajos como agua abierta. No es obvio verlo en la imagen, pero los números claramente indican que hay una diferencia. La razón que los valores son algo más altos es porque el mecanismo de dispersión es por superficie. El suelo expuesto no es tan liso como el agua abierta, así que una porción mayor de la señal retorna al radar en comparación a agua abierta. El otro componente en la imagen es la ciudad de Libreville, en Gabón, la cual circulé en rojo. Si inspeccionan esta área cuidadosamente, hay valores muy altos, ya que hay muchos edificios aquí, y por ello el mecanismo de dispersión dominante es el doble rebote. Los valores en la tabla indican que este doble rebote es dominante nada más en la polarización BB, con negativo 0.5 dB en ambas fechas, pero en la polarización VH el valor no es tan alto. Así que el mecanismo de dispersión de doble rebote lo vemos con BB nada más, pero no con VH o HB. La otra área de interés es el bosque y los manglares altos, los cuales están cerca del cauce del río. Los valores de ambas estas áreas en la tabla indican que BB es más alto que VH, pero la diferencia entre ambos es de alrededor de 5 a 7 dB. Si vemos esta diferencia entre BB y VH en áreas urbanas o la categoría de edificios en la tabla, es mucho mayor, de alrededor de 12.5 dB, la diferencia. Así que lo que esto nos indica es que en las áreas urbanas doble rebote es el mecanismo de dispersión dominante en BB, pero no en VH. En bosques y manglares
dispersión por volumen es significativo en la polarización VH, ya que cuando la señal interactúa con la vegetación ocurre lo que llamamos despolarización, y esto es cuando la polarización de la onda incidente cambia después de interactuar con la superficie, en este caso la vegetación. Ahora veremos los resultados de la descomposición en los datos de UAVSAR. Primero veremos los resultados con alfa, y recuerden que alfa es un ángulo cuyos valores van desde 0 a 90 grados. No tenemos el rango completo aquí. Para tener un valor de alfa cerca de 90, necesitarían un dispersor ideal, algo como una placa de metal. En esta escena, la cual es la misma que les enseñé con la imagen de Sentinel-1, el área de Libreville en Gabón, los valores suben hasta 55 grados, y lo que pueden ver en la tabla es que los valores de agua abierta y de la pista de aterrizaje son los más bajos en relación a los otros componentes en la escena. Estas dos superficies no son superficies perfectas, digamos, pero son consideradas superficies. El valor del bosque es de 42, muy cerca de 45 grados, y es lo que esperamos, ya que hay una gran contribución de dispersión por volumen. Vemos lo mismo en el caso de los manglares altos. Finalmente, vemos que los valores de edificios son los más altos, en este caso 55, y los pueden apreciar en la imagen como los puntos brillantes en la ciudad de Libreville. Ahora veremos los resultados con entropía, y visualmente pueden ver que los resultados son diferentes a los de alfa. La información es complementaria. Los rangos de entropía son de 0 a 1. Agua abierta tiene los valores más bajos de entropía, mientras que los valores incrementan con la pista de aterrizaje y los edificios. Los valores más altos de entropía los ven en bosques y manglares altos. En estos casos hay más dispersores. Hay ramas, hojas, troncos. Estos valores altos indican que hay más diversidad de dispersores en las áreas con vegetación en comparación a las áreas urbanas o la pista de aterrizaje. Finalmente hay un valor más, el cual es la potencia total o lambda. Este valor no es tan comúnmente usado en la literatura, pero pensé que en este caso sería interesante por tener valores súper altos en las áreas urbanas, como pueden ver en la imagen. En la tabla podemos apreciar que los valores de lambda en la categoría de edificios es extremadamente alto, 0.55, significativamente más alto que los demás componentes en la imagen. Este es el resultado al hacer una clasificación. La importé a QGIS y cambié los colores para que se viera mejor. La zona 9 en color amarillo son áreas con entropía baja y representa agua abierta. Si nos enfocamos en el bosque, esa es la zona 5 con color verde. En la gráfica en la izquierda inferior podemos ver que la zona 5 tiene valores de entropía más altos y también corresponde al área de dispersión por volumen, que es lo que se espera para un bosque. Las áreas azules corresponden a la ciudad y esa es la zona 4. En la curva vemos que la zona 4 es dispersión por doble rebote y los valores de entropía son intermedios, ni muy altos ni muy bajos, así como vimos anteriormente al inspeccionar la imagen. Las áreas rosadas son aquellas que han sido perturbadas y tienen suelos expuestos, así que incluyen bosques perturbados, al igual que los bancos de lodo a lo largo del río, los cuales tienen suelos expuestos también. Estas áreas son la zona 6 y vemos que en la curva tienen valores intermedios de entropía y valores bajos de alfa, lo cual indica dispersión por superficie. Hay diferentes clasificaciones que pueden hacer con las descomposiciones y el punto aquí es que son clasificaciones no supervisadas que describen los mecanismos de dispersión de la superficie terrestre con solo un par de parámetros y son un buen punto de inicio para crear mapas de cobertura terrestre. Si desean indagar más, les sugiero estos recursos en línea. Hay tutoriales en línea para Pulsar Pro, los cuales pueden encontrar por medio de la página
de la Agencia Espacial Europea, o ESA, y ellos también tienen videos en línea. La Agencia de Recursos Naturales de Canadá tiene un tutorial en línea sobre polarimetría. Gracias por su participación y estoy lista para sus preguntas.